falta de energía, fatiga muscular, baja concentración, memoria afectada, dificultad para perder peso, caída de la libido, deseo sexual, erección, son todos síntomas que pueden estar relacionados con una caída de la testosterona. ¿Y ya has pensado en eso? Tal vez te identifiques con algunos de estos síntomas o con todos ellos. Voy a hablar sobre una alternativa que es muy común en la práctica y está bien establecida, que es el citrato de clomifeno, un medicamento vía oral que aumentará tu producción endógena de testosterona, sin que necesites aplicarte inyecciones de testosterona y sin tener que lidiar con ese montón de efectos secundarios que pueden estar involucrados con el reemplazo de testosterona. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas para quién sirve esto. No se puede hacer para todo el mundo, no puedes simplemente comprarlo y tomarlo porque tal vez no sea para ti. Quédate conmigo hasta el final. Vamos al video. Soy Mateus Amaral, urólogo especialista en salud sexual masculina. Para agendar una consulta o evaluación, use el enlace en la descripción y el código QR en pantalla. Cuando tienes síntomas, los mencionados, con los que te identificas, ya piensas, ¿será la testosterona? Es difícil saber si es por la testosterona. Recuerda que si duermes mal, tienes depresión, ansiedad o nervios, puedes tener fatiga, falta de concentración y baja libido. Así que es un reto tanto para el médico como para el paciente saber si los síntomas son por la testosterona o no. El primer paso será hacerse exámenes de laboratorio para medir la testosterona y lo que la regula. Y cuando hablo de lo que regula la testosterona, es importante entender esto. Tienes una regulación en tu cuerpo, ¿verdad? La hipófisis controla el testículo. La hipófisis produce FSH, que hace que el testículo produzca espermatozoides, y la LH hace que produzca testosterona. Hay una autorregulación. Si tu testo sube mucho, la hipófisis deja de estimular al testículo y baja la LH. Si la testo cae demasiado, la hipófisis nota que bajó, sube la LH y así se regula. En estos exámenes ya podemos notar eso. Vaya, si el eje está regulado, la LH está normal, está allí entre 3 a 6 más o menos, 2 a 5, que es lo normal, y la testo del tipo también está, entre comillas, normal. Hoy sabemos que lo ideal es analizar qué es lo normal para ti, tener tu historial y evaluar si eso de ahí es tu normal o no. Entonces, ¿el eje está regulado o tal vez tus síntomas no sean por la testosterona? Ahora, si tienes una LH, por ejemplo, de 1,5, ¿no? De 0,8, de 0,5, y una testo baja, una testo de 250, ese perfil de laboratorio es de un eje desregulado. Tu testo cayó, la hipófisis debería responder aumentando la producción de LH, y no lo está haciendo. ¿Qué puede causar eso? Ya puede desregular el eje hormonal masculino. Sedentarismo, privación de sueño, estrés, ansiedad, depresión. Así que muchas cosas por las que pasamos hoy en día desregulan nuestro eje hormonal, ¿no? Nuestro eje hormonal no está separado de nuestra salud, ¿verdad? Entonces, si tienes malos hábitos como mala alimentación, insomnio o sedentarismo, tu eje hormonal se desregula. No es una falla testicular, tu testículo está bien. Esto es más común en pacientes mayores, pero muchos pacientes jóvenes de 28, 32 o 35 años tienen la testo baja, no por falla testicular, sino por el estilo de vida que llevamos. Identificado esto, identificado que eres un paciente que, su testículo funciona, eres joven, eres alguien que espera tener hijos, tenemos una alternativa para ti. Si te doy testosterona, si empiezas a tomar testosterona en inyección de Deposterón o Durastón, vas a bloquear tu eje, vas a empezar a depender de esas aplicaciones. ¿Se puede detener el reemplazo? Es reversible, pero debe tratarse como algo definitivo, porque dejar la testo y recuperar tu eje no es simple. Por eso, para este paciente joven, preferiremos el clomifeno. Es nuestra mejor opción. Actúa en el receptor de estrógeno en la hipófisis, así que actúa a nivel de la hipófisis y, entre comillas, engaña a tu hipófisis. Tu testo, aunque esté alta, la hipófisis sigue aumentando la producción de LH y FSH, estimula tu testículo a producir tanto testosterona como espermatozoides. Por eso se usa mucho en casos de infertilidad también. Entonces, ¿qué hiciste? Estimulaste tu producción endógena de testosterona. Aumenta tu testo. He visto la testo subir de 200 a 1000, ¿sabes? Con el citrato de clomifeno. Dicho esto, cuando está bien indicado en un paciente cuyo testículo funciona, en el 95% de los pacientes tendrás una mejora de laboratorio en la testo. Cabe aclarar que el 70% tendrá una mejora clínica, lo cual no es igual a inyectarse Durateston, ¿de acuerdo? La mejora es gradual y suele iniciar tras 2 o 3 meses de uso.
Así que el citrato de clomifeno requiere más paciencia. Es una dinámica distinta, pero el 70% mejorará clínicamente, mejor física y sexualmente, más líbido, mejores erecciones y más frecuentes. La mayoría lo nota. Hay un 30% que no presenta mejoría. Es importante mencionar esto porque no es una estadística tan despreciable. No sabemos muy bien, la verdad es que no sabemos muy bien por qué ese 30% no funciona y el resto sí. Aparentemente algo relacionado con la sensibilidad del receptor androgénico. Aparentemente algo sobre la metabolización del clomifeno en nuestro organismo. El clomifeno, según su prospecto, es para estimular la ovulación femenina, pero se estudia ampliamente para el eje hormonal masculino. Estudios con seguimiento de pacientes por 3 a 7 años ya descartaron efectos secundarios graves. Solo hay que estar atentos al aumento del estradiol, pero efectos graves no tenemos. Entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ese 30% no funciona? Suposiciones. Este receptor de estrógeno, que él modula ya en la hipófisis, tal vez tenga una participación en la libido del hombre más importante para unos que para otros. Y cuando alteras ese receptor, a pesar de aumentar la testo, alteraste el funcionamiento de aquel receptor de ahí y el tipo no tuvo mejora clínica, ¿no? A pesar del aumento de la testo. Hay una cuestión de metabolización también, ¿no? De isomerización del clomifeno. Posee dos metabolitos, enclomifeno y suclomifeno. El enclomifeno es más activo y algunos pacientes prefieren el metabolito inactivo. Esos pacientes, sin forma de medirse antes ni después, no tendrán una mejora clínica tan robusta. Ya existen en los Estados Unidos estudios en fase 3 para el desarrollo del enclomifeno, ¿no? Que sería un medicamento indicado para el estímulo endógeno del eje masculino. En el futuro debería salir por ahí. Así, el clomifeno es una excelente opción para tratar el hipogonadismo masculino. ¿Va a servir para todo el mundo? No, si tienes falla testicular comprobada por laboratorio, no sirve de nada que lo tomes, ¿no? En este caso, testo baja y LH por las nubes. Tu hipófisis detecta que el nivel es bajo, dispara la producción de LH y tu testículo no responde. Eso es falla testicular. Requiere reposición hormonal. Ahora, si tu testículo aún funciona, el clomifeno es una gran opción. Ten paciencia, los síntomas mejoran gradualmente. Si quieres entender sobre testosterona exógena, te dejo el video.